Yo quisiera que vayamos al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 26. En sí no quería cortar el tiempo de predicación o de mensaje porque podía percibir al Señor entre nosotros. Y lo percibo, por supuesto. Para que esta noche Jesús sea una realidad en tu vida. Para que esta noche puedas salir con Jesús brotando de tus poros. Para que esta noche puedas hacer honor al nombre por el cual te haces llamar o te dicen cristiano. Para los primeros cristianos, decirles cristianos era perder la vida. Cristiano significa cristitos, pequeños cristos, que eran justamente seguidores de Jesús, seguían sus pisadas y no se vendían a lo que el mundo le ofrecía en ese momento. Estaban los herodianos, había diferentes grupos étnicos, políticos, religiosos, los fariseos, los saduceos, los celotes, había muchísimos grupos, como tal vez hoy también hay. Pero estos hombres decidieron decir, soy cristiano, sigo a Cristo, porque Cristo es una realidad para mí. Y ser cristiano para ellos, después del año 64 después de Cristo, cuando Nerón decidió incendiar Roma, y ahí comienza la primera persecución, porque le echó la culpa a los cristianos. El que decía soy cristiano era una palabra de muerte, literalmente. Tenía opciones, se podía retractar y tal vez zafaba. Pero por supuesto, muchos daban la vida por decir yo soy cristiano. Pasaron los años, ¿no? ¿Cómo se devaluó ese nombre? ¿Cómo se devaluó ese nombre? Hoy muchos dicen soy cristiano, pero son cristianos de nombre nada más, porque están sometidos a otros sistemas, a otros grupos. El ser cristiano significaba estar bajo un sistema de voluntad, de leyes del Señor, y dar la vida, y daban la vida, y derramaban la sangre, y los leones se los comían en segundos. Los sistemas de torturas eran terribles, pero claro, por supuesto, ellos seguían a ese Jesús que fue torturado. Científicamente dicen que es una de las muertes más dolorosas, porque no es en sí la muerte de la cruz, es un sistema que asfixia. Llega un momento que el cuerpo, todo el peso del cuerpo en la cruz, que al principio la tienen las piernas, ya no pueden más, y todo ese peso solamente lo tienen los hombros. Se terminaban descolocando y sufriendo. Entonces, si su rey había sufrido así, ellos sabían que iban a seguir las pisadas de ese rey. Y muchos morían y no podían frenar. No había internet, no había redes sociales, no había equipos de sonido, no había absolutamente nada, no había templos. Hasta aproximadamente el año 300. Pero sin embargo, salvo el templo, por supuesto, de Jerusalén, pero sin embargo, estos hombres eran la iglesia y daban la vida. Uno de los templos que el Señor dijo no quedará piedra sobre piedra fue realmente así. Fue la profecía exacta, porque alguno dice, bueno, no quedará piedra, alguna piedrita quedó. No quedaban, porque el templo tenía oro. Entonces, ¿qué hicieron los enemigos cuando estuvieron conquistando? Cuando se derritió por el fuego ese templo, se llevaron todas las piedras porque estaban con oro y no quedó piedra sobre piedra, literalmente. De hecho, Israel está esperando ese templo.
Hoy tienen solo el muro de los lamentos y tienen la esperanza de que ese templo se restaure. Pero nosotros sabemos que el templo no tiene que ver con un edificio, tiene que ver con nosotros. Esas personas morían, esas personas estaban dispuestos a ser mártires, y de ahí la palabra martirio, que es testigo. Eran verdaderos testigos. Muchos eran torturados en las fiestas, en los coliseos. Los quemaban a la noche en vez de tener otros sistemas de antorcha. Decían, vamos a quemar un cristiano, vamos a ponerlo en la cruz, y son tan poderosos que puedan zafar de esa. Y el sistema de luz que tenían en el coliseo eran cristianos quemados, prendido fuego, muriendo. Pero dice que la fe de ellos no se eclipsaba, no se apagaba. Morían. Y el Señor comenzó a expandir el reino, porque a través de esa persecución comenzó a extender ese reino. Entonces, el celebrar hoy la muerte y la resurrección de Jesús es volver a las bases de ese tiempo. No podemos volver culturalmente, de hecho no es nuestra cultura, pero sí podemos volver a los principios, porque las metodologías pueden ir cambiando. Uno se puede ir contextualizando, la iglesia se va modernizando, por supuesto, pero los principios tienen que estar siempre, porque los principios no cambian. El pecado es pecado. Pecado de fornicación se llama pecado de fornicación. Aunque pasen cientos de años y todo se modernice, el pecado de fornicación será pecado de fornicación. Tener relaciones prematrimoniales antes de casarte, que provoca maldiciones. El pecado de adulterio, pasan los años, va a seguir siendo pecado de adulterio. Y tantos otros pecados, no me voy a poner con una lista de pecados. Lo que quiero decirte es que los principios no cambian. Y celebrar la cena del Señor también es comprometernos a seguirle, comprometernos nuevamente a decirle, Señor, yo creo en lo que hiciste hace más de 2000 años y yo quiero vivir bajo tu voluntad. ¿Cuántos quieren vivir bajo la voluntad del Señor? Es ahí. Entonces, este grupo de cristianos que morían tenían un nombre y le daban honor a ese nombre. Debemos volver a darle honor al nombre de cristianos, a darle peso en un tiempo liviano, liviandad por todos lados, porque este mundo posmoderno es el que nos lleva a perder estos principios y estos valores, por supuesto con gracia, con amor, sin perder ese concepto. Pero la realidad es que cada vez más está avanzando la maldad. Estamos teniendo iglesias que ya prácticamente han perdido principios de la palabra. Comenzó a haber una tolerancia a todo. Y uno debe tolerar en el amor, pero hay algo que no debemos tolerar, que es el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado nos mata, porque el pecado provoca en nosotros una alienación con Dios. Por eso debemos denunciarlo y debemos anunciar el amor de Dios. Ellos se la jugaban. Celebrar la cena y ratificar el pacto es jugártela por el Señor en las decisiones. Porque el poder no está en comer o en tomar. El poder está en qué haces en la semana. Porque esto solamente es simbólico. El poder tiene que ver con nuestras acciones. El poder no está en lo que podamos decir. El poder está en lo que podamos hacer de aquello que decimos. Estos hombres vivían lo que se llamaba el querigma, el mensaje. Pero el mensaje no solo lo proclamaban, lo vivían. De hecho, muriendo ellos eran el mensaje. Y tal vez hoy no tenemos que morir físicamente, aunque en la ventana 1040 hay misioneros que están muriendo. Tal vez en este mismo momento por decirle sí a Cristo,
Tal vez, o seguramente nosotros estemos mucho más cómodos en ese aspecto, porque tenemos libertad de culto, pero vamos a tener que morir a muchas cosas que nos alejan de Dios, a nuestro carácter. Vamos a tener que morir a aquello que vos sabés que es tu gigante, aquello que es lo que te aleja, lo que te frena. Por eso el apóstol Pablo hablaba específicamente, él sabía cuál era su aguijón. Algunos dicen que era que no podía ver, literalmente que tuvo problemas de ceguera. Otros dicen que tenía que ver con ciertos pecados, con su carácter, con lo que él era. ¿Por qué das cosas? Eran las patadas del animal. Cuando era aguijoneado, no quería recibir. Y él decía, eso que yo no quiero hacer, termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y fue el mismo que dijo que teníamos que morir. Y muriendo en la cruz somos también resucitados. Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, si somos cristianos, debe haber cambios en nuestras vidas, porque lo que les va a impactar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestra gente, a la persona que nosotros nos relacionemos, es ese cambio. Hay algo distinto, hay algo diferente. Es que Cristo ahora ya vive y Cristo toma el dominio y uno muere. Es necesario morir cada día, porque cada día se nos va a levantar el peor enemigo, que no es tu hermano, no es tu prójimo, no es la suegra. El peor enemigo no es el diablo tampoco. Si tuviéramos acá, te diría con un espejo que te mires, ese es tu peor enemigo. El peor enemigo de Ezequiel es la suegra, no. El peor enemigo de Ezequiel es Ezequiel. Es su carácter, su cansancio, sus problemas, es Ezequiel, su esencia. Por eso que el apóstol Pablo a su hijo Timoteo le dijo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, cuando uno es cristiano, debe morir cada día, todos los días. Ninguno llega a un estado atlético espiritual, porque cuando decís ya llegué, ya estoy en otro nivel, no llegaste a ningún lado. Es el principio del fin, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es cuidarse a uno mismo todos los días. Todos los días. Billy Graham, creo que todavía sigue viviendo, vive, es más o menos como Mirta Legrand, ¿no? No sé, tendrá 90 y largos años, un grosso, crack de inspirador, uno de los pocos que cuando comenzaron los medios, uno de los pocos que pudo tener a casi todo el mundo escuchando el Evangelio. Y este hombre, Billy Graham, cuando escuchó la noticia de un predicador evangelista también que el Señor restauró, llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart cayó en varios pecados, pero entre ellos con una modelo de Playboy allá en Estados Unidos. Y este hombre, Dios lo estaba usando de una manera tremenda, milagros, señales. Fue un escándalo porque tenía a Estados Unidos en las manos de este hombre. El Señor se lo había dado, pero por supuesto al que más se le da, más se le demandará. Cuando uno quiere más, hay que pagar más precio, hay que orar más, hay que estar más alineado, porque de acuerdo a lo que quiera es lo que también tiene que pagar ese precio. Entonces este hombre cae en pecado,
Fue terrible el escándalo. Hace poquito lo dieron de vuelta en esos programas de History Channel. Entonces tuvo que salir, dar la cara. Había orado hasta por presidentes. Y llorando este hombre se saca los lentes y pide perdón a toda la comunidad. Lo sacan del pastorado, por supuesto. Y todos querían ver qué iba a decir Billy Graham. ¿Qué iba a decir este hombre también reconocido, evangelista, televangelista? Y no lo encontraron por ningún lado. Pero la esposa dijo, yo sé dónde puede estar. Yo lo conozco. Y mandó a una de sus hijas. Y este pastor estaba en un departamento que lo tomaba como un altar para Dios. Y había entrado en 3 días de ayuno. La hija abre la puerta así solo para escuchar. Y este pastor estaba allí llorando. Y decía, no permitas nunca que ensucie tu evangelio. Estaba cuidándose de él, viendo el ejemplo de otro. Por supuesto, muchos otros pastores salieron con este dedito. Pero este hombre entendió lo que es cuidarse uno mismo. Cuidarte uno mismo y morir a vos es mirarte, mirar tus miserias más profundas, las que nadie conoce, las que solo Dios conoce, y decirle, acá estás, Señor. Yo quiero hacer honor a tu nombre, al nombre cristiano, al nombre que tú me diste. Yo quiero hacer honor al nombre que está tan vapuleado y que algunos dicen, ajá, este es cristiano, este es pastor evangélico. La gente está cansada no de Cristo, no de Dios. Está cansada de los malos testimonios. Está cansada de la gente. Está cansada de aquellos que dicen ser cristianos o se nombran como cristianos, pero sus hechos no son consecuentes a los que se dice. Y no estoy hablando de ser perfecto, porque nadie puede ser perfecto. Todos tenemos errores, pero de llevar una línea. De hacer como David cada día, Señor, crea en mí un corazón. No me dejes, no dejes que me aleje de tus preceptos, no dejes. Cristiano es morir, morir. Es necesario morir. Entonces en esta noche yo quiero hablarte acerca de eso. Acerca del poder de la cruz, del poder de su sangre y de su cuerpo, pero cómo eso tiene que repercutir en nuestro cambio, en nuestra vida, en nuestros hechos. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed esto, que es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está aquí la palabra del Señor. El poder de la cruz, de esa entrega. Jesús estaba allí compartiendo la comunión de aquello que iba a ser un mensaje a la humanidad. ¿Y cuántas veces nos vamos de esto? De lo cual tenemos que hablarlo, de lo cual tenemos que anunciarlo y tenemos que vivirlo. Dice que un misionero fue a un lugar lejano, allá donde está en la Antártida, los esquimales, no salía el nombre, los esquimales. Y estaban allí un grupo de cientos de esquimales. Y este misionero
se dio cuenta que ellos comían algas, porque claro, no pueden sembrar la tierra, es toda una problemática. Y le empezó a predicar de 20.000 maneras. Los corazones duros, cerrados, nadie se convertía. Y el Señor le dijo, dame una estrategia. Y estos esquimales hacen algo. De vez en cuando, por supuesto, no por diversión. Cuando hay temporadas de ballena, hay una de las ballenas llamada la ballena azul. Y cuando mataban a una de ellas, por todo el invierno comían cientos de esquimales. Y era todo un acontecimiento. Imagínense comiendo todo el año algas. Era algo. Y el Señor, en vez de decirle, este hombre, este predicador, acerca tanto de la cruz, que por supuesto le predicó de la cruz, le hablaba de cómo Jesús, como ballena, como la ballena, salvaba a su comunidad, cómo Jesús murió y pudo salvar a toda la humanidad. El Evangelio de Jesús tiene que ver con la muerte para que todos podamos ser salvos. Y por supuesto, estos hombres entendieron. Y cuando entendieron, muchos fueron salvos y fueron libres, y el Señor comenzó a hacer una obra. Pero su corazón estaba cerrado porque no podían entender el mensaje del Evangelio. Y a través de este ejemplo, muchos se salvaron. El ejemplo tiene que ver con que Jesús murió por nosotros. Y de ahí tiene que salir toda nuestra vida. La palabra de Dios dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades. Si Él murió por nosotros, podemos recibir sanidad. Porque la pregunta es, ¿por qué murió? ¿Por qué cada herida? ¿Por qué cada cosa que tuvo en la cruz tuvo un significado? Hasta incluso cada palabra. Porque era para que nosotros podamos tener la repercusión de ese acto tan maravilloso. Sufrió nuestros dolores, sufrió los dolores de Él por los nuestros. Fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. O sea que Él tenía que ser molido. Él no podía hacer todo, pero Él tenía que decidir que cada cosa que Él iba a recibir, cada golpe, cada flagelo en su cuerpo tenía un significado espiritual. Entonces, cuando estaba siendo molido, sabía que estaba siendo molido para el perdón de nuestros pecados, porque la profecía lo decía así: fue herido por nuestras rebeliones. Aquellos que tenemos a veces algún acto de rebeldía, Dios fue herido por nuestras rebeliones. Aquellos que muchas veces tenemos pecados, Dios fue molido por nuestros pecados. Recibió el castigo para que nosotros tengamos paz. ¿Cuántos les gustan disfrutar de esa paz? Recibió el castigo para que tengamos paz. Es toda la profecía de Isaías. Aquellos que somos curados, que desechamos la enfermedad, que recibimos la sanidad, fue por sus llagas al rojo vivo, porque fue herido y fue por sus llagas que fuimos curados. Cargó el pecado que nos descarriaba. Fue angustiado. Fue enmudecido como un cordero llevado al matadero. Con los impíos cargó el pecado de toda la humanidad. Se hizo maldito en un madero para que nosotros podamos tener el fruto de la paz. Eso representa esto. Eso representa el pan y representa la sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir ese mensaje, comenzamos a vivir ese carisma, nosotros, a través de nuestros actos, estamos llevando a la humanidad lo que Jesús hizo. La mejor manera de testificar es a través de nuestras acciones. Por eso el apóstol Pedro decía, debemos seguir sus pisadas. Debemos volver a la esencia. Debemos volver a las bases, aunque los tiempos hayan cambiado, iglesia. La iglesia es una comunidad de fe, no es un show evangélico. Debemos volver a las bases de una vida cristocéntrica. ¿Saben de qué hablaban ellos? De Jesús, de que lo que Él hizo.
Por supuesto que recordaban las diferentes profecías, la Torá, pero ellos lo llevaban al pecado, al arrepentimiento, a lo que hizo Jesús, y terminaban la reunión allí en esas tumbas, terminaban la reunión allí en esas cuevas, terminaban la reunión esperando que en algún momento venga el Señor. Porque eso era lo que les había dicho los ángeles. Debemos volver a esa esencia, a esas bases de pasión, de esperar. Por supuesto que si hoy yo pregunto, prácticamente se ha perdido. Yo ya no he escuchado tantos mensajes de que Cristo volverá, porque estamos más enfocados en nosotros que en lo que el Señor tiene que ver después de esta vida, la vida eterna. Es necesario recuperar el compromiso, la pasión, la entrega que tenían estos hombres para volver al modelo de una iglesia que verdaderamente era cristocéntrica. Aunque tengamos lo más moderno, aunque haya cambiado el sistema de luces, de sonido, aunque tengamos que modernizar todo, eso no tiene nada que ver, pero no perder la esencia. Que nuestras iglesias no sean show, que nuestras iglesias sean un habitáculo de la presencia de Dios, porque las vidas van a ser transformadas por el Señor, por Jesucristo.